Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 4 de marzo del 2023 titulado Guárdense de toda avaricia. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Lucas 12:15 que dice así: Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta lección está basada en los siguientes libros: en el libro de Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14, Efesios 5:5, Josué 7, Juan capítulo 12 versículo 1 al 8, Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11 y 1 de Corintios 10:13. Introducción a la lección. La lujuria, una forma de codicia, engendra el pecado, que lleva a la muerte, Santiago 1:15. Y también Judas capítulo 1 versículo 18. La avaricia es una transgresión contra la ley del amor abnegado, en 1 de Corintios 13:5. Por otro lado, una vida piadosa y con contentamiento es un gran beneficio, 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. La codicia no conoce límites, ni siquiera cuando se trata de lo sagrado, como demuestra con demasiada frecuencia la vida de los hombres y de los ángeles en la Biblia. En el cielo, Lucifer deseaba exaltarse a sí mismo. Isaías 14, 12 al 14. Hoy en la tierra, la humanidad sigue codiciando lo que pertenece únicamente a Dios. Durante la caída de Jericó, Acán codició parte de lo que estaba consagrado a la tesorería del Señor. Josué 6, 19, 24 y Josué 7, 20 al 21. Judas era ladrón y solía robar de la bolsa. Juan 12, 4 al 6. Aún en medio de la manifestación del espíritu de la iglesia, Ananías y Zafira mintieron porque codiciaron parte de lo prometido. Hechos 5, 1 al 10. Incluso el pueblo elegido robó a Dios después de ser librado de su exilio. Malaquías 3, 8 al 10. La solución a esta codicia y lujuria es andar en el espíritu, no en la carne. Gálatas 5, 22 y Romanos 8, 4 y 9. Los que no conocen a Dios andan en la pasión de la lujuria o la concupiscencia, 1 de Tesalonicenses 4:5. Sin embargo, los que siguen a Jesús se niegan a sí mismos, toman su cruz, Lucas 9:23, y escapan de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria, 2 de Pedro 1:4. Al imitar a Dios, el dador de todas las cosas, incluyendo las cosas que le damos, en 1 de Crónicas 29:14, caminamos en amor, tal como caminó Jesús. El amor por los pecadores inspiró a Jesús a entregarse desinteresadamente por nosotros como ofrenda y sacrificio. Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2. Una vida dirigida por la gracia de Jesús, quien es el Verbo hecho carne, y por la oración, confirma las verdades bíblicas de que es más dichoso dar que recibir. Hechos 20:35. Y que Dios ama al que da con alegría. 2 de Corintios 9:7. Comentario. Deseo y codicia. Una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para el deseo es epitiamia, en griego, que puede denotar el significado de lujuria, deseo o lujuria de la carne. Santiago 1:14 y 1 de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17. Antes de nuestra conversión caminábamos en los deseos de la carne. Efesios 2:3. Sin conocer a Dios, la humanidad sigue los deseos de su corazón. Romanos 1:21 y 24. Por otro lado, Pablo desea ver a sus hermanos en Romanos 15:23 y desea estar con Cristo. Filipenses 1:23. De acuerdo con el significado anterior, el deseo puede ser bueno o malo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos aconseja mortificar los miembros del pecado, entre los cuales están los malos deseos, que son dañinos y nocivos, así como la avaricia, que es idolátrica. Colosenses 3:5. Número 2. Al contrario, la codicia se caracteriza especialmente por un deseo desmesurado de riquezas o posesiones, o de las posesiones de los demás. El apóstol Pablo utiliza la palabra avaro, en el sentido de estar ávido de ganancias, Efesios 5:5. Jesús también relaciona la codicia con la abundancia de los bienes materiales, Lucas 12:15. La codicia también se puede aplicar al deseo excesivo o ilegal de algo. La lujuria o malos deseos distorsiona la percepción del pecado porque son deseos sin dominio propio. Gálatas 5:22. Lo que lleva a la idolatría. Efesios 5:5. Mediante la exaltación de las cosas materiales o posesiones en lugar del Creador. Ejemplo de advertencias. 1. Lucifer pretendía apoderarse de la posición o el trono de Dios. Isaías 14, 12 al 14. Y del derecho a ser adorado. Mateos 4:9. Y así autoexaltarse y colocar una criatura en lugar del Creador. Sin embargo, después de haber fracasado en el cielo,
Lucifer desvió su atención maligna hacia la humanidad, fomentando el pecado y la concupiscencia para destruir el tesoro del Señor en la tierra. Malaquías 3, 8 al 10. Pero el Señor apela a los fieles para que se vuelvan a Él. Malaquías 3, 7 al 8. Y les promete bendiciones inconmensurables. Malaquías 3, 10 al 12. Que son mejores que las ganancias derivadas de la concupiscencia. Número 2. Acán reconoció que codiciaba, en hebreo, amad, objetos sagrados de la tesorería del Señor. Josué 6, 18, 19 y 7, 21. Amad significa deseo y también codicia, lujuria, belleza, cosa deleitable, deleite, agradable y cosa preciosa. Esta palabra se utiliza en el 10º mandamiento para prohibir la codicia en Éxodo 20, 17. Como tal, el pecado también puede comenzar en el deseo de las cosas buenas, pero prohibidas. Tanto la versión griega del Antiguo Testamento, traducido por los judíos, como los escritores del apóstol Pablo, traducen amad, en hebreo, en el 10º mandamiento como epitimia, en griego, que también significa deseo, en Romanos 7:7 y Romanos 13:9. Pero el deseo o atracción, amad, por la belleza y el placer prohibido, puede superarse velando y orando, según Mateo 26:41. Si Dios no es el primero en nuestra vida, en Mateo 6:33, el deseo, aunque inicialmente sea inocente y lícito, se satisfará sin dominio propio. Gálatas 5:22. Lo que llevará al pecado. En el caso de Acán, deseó algo prohibido. Después de que su pecado quedó expuesto, Acán, cegado por la codicia, o amad, continuó describiendo el manto robado como bueno o hermoso. Josué 7:21. Pero la belleza y el valor de algo no justifican ni disminuyen la culpa del pecado. Número 3. Eva, en Génesis 3:6, comprendió que el árbol era bueno, agradable y deseable, amad, y comió del fruto prohibido. Violó el Edén en el principio del 10º mandamiento. Una vez más, la lección es que algo hermoso, bueno y deseable, amad y epitimia, que conduce al pecado en el Edén, sigue incitando al pecado después de la caída. Santiago 1:14 y 1 de Juan 2:16 y 17. Número 4. La experiencia de Judas. Juan 12:1 al 8. Es una advertencia de que las posiciones de liderazgo y los eventos milagrosos en sí mismos no refrenan la codicia dentro del corazón humano. Como uno de los 12 discípulos, Judas escuchó al maestro de primera mano, participó de milagros asombrosos y sirvió como tesorero del Señor. Sin embargo, Judas robó las ofrendas dadas para la obra de Cristo. Juan 12:5 al 6, y lamentó el costoso regalo que le otorgó un corazón agradecido y penitente. Judas y algunos otros no aprobaron el tributo de María al Salvador, porque sintieron que esa unción de Jesús era un desperdicio de dinero. Creían que ese dinero se podría haber utilizado mejor si se lo hubiese dado a los pobres. Malaquías 14, 4 al 5. Aunque en realidad Judas lo quería para sí mismo, además de proveer para la obra del Señor. Malaquías 3:10, los diezmos y las ofrendas tienen otro significado espiritual para el adorador leal, como exaltar el nombre del Señor. Malaquías 1:11. Acercar al dador a él. Malaquías 3:7 al 8. Honrarlo. Proverbios 3:9. Y adorarlo. Salmos 66:13. Por eso, la recompensa de María, según Juan 12:3 al 8, no le sería quitada. Para ella, lavar los pies de Jesús con el perfume que valía más que 300 jornadas de trabajo era poco. Al arrodillarse y secar los pies del Señor con su cabello, María también se entregó como ofrenda. En este espíritu, la compensa del dador fiel nunca será quitada. Las personas abnegadas y consagradas que le devuelven a Dios lo que le pertenece, del modo en que Él lo requiere, serán compensadas de acuerdo con sus obras. Aunque se gastaran equivocadamente los medios así consagrados y no cumplieran los propósitos para los cuales el dador los había destinado, la gloria de Dios y la salvación de las almas, los que realizaron el sacrificio con sinceridad, con el fin único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 460. Número 5. Ananías y Zafira sirven como ejemplo. Hechos 5:1 al 11. El libro de Levítico establece que el dinero de la venta de una propiedad debía darse como ofrenda a la tesorería del santuario. Levíticos 27:8 al 33. El diezmo también está incluido en la lista de cosas sagradas. Levíticos 27:31 y 33. Malaquías 3:10. Sin embargo, Levíticos 27 señala que todo lo que iba a consagrarse al Señor primeramente debía ser tasado por el sacerdote antes de venderlo o redimirlo, de acuerdo con la ley de la redención.
Levíticos 27, 8, 11 al 13, 25, 27, 31 y 32. Esta valoración del sacerdote puede sugerir la intención de evitar que surja la codicia debido a la infravaloración de la cosa donada o por redimir. La tasación por parte del sacerdote también podía haberse instituido para evitar que el adorador retuviera parte de los ingresos, debido a que los sacerdotes ya no supervisaban la tasación de la propiedad por vender ni el desembolso posterior de la cantidad entregada como ofrenda. La determinación del precio del bien vendido dependía únicamente de las conciencias de Ananías y Zafiras. Pero Ananías y Zafira mintieron para quedarse con una parte de lo que prometieron. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los diezmos y las ofrendas continúan siendo santos e intocables como el Antiguo Testamento. En apoyo de este precepto tenemos la revelación directa del Señor mismo, Hebreos 2, 1 al 4, y del Espíritu Santo, Hechos 5, 1 al 11. Cada vez que hubo una reforma espiritual, la liberalidad del pueblo se volvió en una clara señal de reavivamiento. Éxodo 35, 20 y 29, Segunda de Crónica 31, 1 al 12, Malaquías 3, 6 y 12 y Hechos 4, 34 al 37. Pero Ananías y Zafira no quedaron suficientemente impresionados por el derramamiento del Espíritu Santo y cosecharon las consecuencias. Si Ananías y Zafira hubieran tenido éxito en su fraude, la credibilidad de los apóstoles y la legitimidad divina de la Iglesia se habrían corrompido desde el principio. Aunque en la actualidad no ocurre el mismo juicio inmediato, llegará el día en que todos darán cuenta exacta al Señor de todo lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13 y 14. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Zafira habían acariciado primeramente. Las ofrendas voluntarias y los diezmos constituyen los ingresos de la obra del Señor. Aplicación a la vida. Pida a un miembro de la clase que lea en voz alta la cita siguiente. Luego analicen en la clase las preguntas que aparecen a continuación. La benevolencia abnegada y constante es el remedio de Dios para los pecados corrosivos del egoísmo y la codicia. Dios ordenó la benevolencia sistemática para sostener su causa y aliviar las necesidades de los dolientes y menesterosos. Mandó que se adquiriera el hábito de dar, a fin de contrarrestar el peligro y engañoso pecado de la codicia. El dar de continuo ahoga la codicia. 1. La benevolencia abnegada puede parecer ajena al corazón humano, no regenerado. ¿Cómo podemos cultivar el hábito de la benevolencia abnegada y disfrutar de la generosidad, liberándonos así de la codicia? 2. ¿Cómo animar a la gente a participar de campañas para fortalecer la fidelidad en los diezmos y las ofrendas y las donaciones periódicas para necesidades caritativas y misioneras? La libertad y el Espíritu Santo. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron el Espíritu Santo, cediendo al sentimiento de codicia. ¿Qué revelaría tu autoevaluación espiritual si tuvieras que considerar la fidelidad, la frecuencia y la generosidad con lo que contribuye a los proyectos caritativos y misioneros de la Iglesia? Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a compartir el enlace con tus amigos y hermanos. Danos un like y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.